de nosotros. Entonces, déjenme pasar a ver si se va componiendo el sistema para que vayamos entonces entendiendo. Pero al Señor le gusta la limpieza. A ver, yo le hago a las hermanas una preguntita, hermano. Esto es para romper la pared que nos tiene aquí, pero ¿le gusta a usted la limpieza? Pero de verdad, porque la limpieza es muy importante. Pudiéramos decir que somos cristianos o pudiéramos decir que somos hijos de Dios, pero para eso, como evidencia, tendríamos que ver la casa. Por ejemplo, hay cristianos que no les gusta limpiar. Hay otros que les encanta limpiar y tienen su casa completamente, no solamente limpia, sino la tienen en orden. Por eso, hermano, mire qué importante es mantener nuestra casa limpia. Fíjese, por ejemplo, nuestro automóvil. Eso da señal de lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermano, cuando algunas veces algunos hermanos me han invitado a su casa, hermano, vemos la condición espiritual en la que están, viendo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, cómo usted viene a la iglesia también. Esto es todo muy importante. Ahora, yo sé que eso va a ir, hermano, pasando mientras que nosotros vayamos creciendo, pero al Señor le encanta la limpieza. Ahora, mire, pues déjeme darle una información y vamos a ir entrando al tema y ya va a ver por dónde lo voy a llevar. Pero, por ejemplo, una investigación calcula que el costo de hacer las tareas domésticas es de $138,000. Eso es lo que usted posiblemente, más o menos, se va a gastar en una vida para poder limpiar. Ahora, déjeme decirle, esos son de los que le gusta limpiar y de los que no limpian muy bien. Entonces tiene un costo. Vaya, fíjese pues, ya verá dónde lo llevo. La encuesta encontró que la gente pasa alrededor de 30 días cada año haciendo tareas de limpieza. Hay algunos que posiblemente más, pero está hablando de 30 días, porque muchas veces, hermano, lo que limpiamos son horas. Pero haciendo todo el cálculo al año, por lo menos 30 días. La tarea más odiada es la limpieza del inodoro, seguido del lavado de los platos. A la hermana, es que lavar platos, así que, ay, Dios mío, qué rico es comer, ¿verdad? Más cuando le dan a uno su plato de revolcado, hermano, y hasta lo termina de limpiar, pero después lavar los platos sí es un poco duro. Lavado de ropa y la limpieza del baño. Las hermanas saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Vaya. Y mire, limpieza y organización ocupan más de 2 horas y 16 minutos a la semana. Bueno, a saber, ¿verdad? Si será contando hijos o no contando hijos, porque a veces, hermano, teniendo hijos, más de 2 horas. Pero por lo mínimo, 2 horas y 16 minutos. Cada semana en limpieza. Por eso es muy importante, papás, hay papás aquí, ¿verdad? Que les enseñemos a nuestros hijos responsabilidades domésticas. Desde chiquitos, hermano. Yo me recuerdo que mi mamá desde chiquito me enseñó a hacer la cama y cuidado si salía del cuarto sin hacer la cama. Y eso mismo le transmití a mis hijos. Entonces es muy importante de que todos, hermano, en una casa somos un equipo, ¿verdad que somos un equipo? Papá, mamá, hijos, todos somos un equipo. Todos debemos de colaborar. Todos debemos de colaborar. Entonces es muy importante. Y para el Señor es importante. Si nosotros ocupamos de nuestros recursos económicos, si nosotros ocupamos de nuestro tiempo, imagínese Jehová, ¿cuánto tiempo ocupará para limpiarlo a usted y para limpiarme a mí? Por eso es muy importante para él la limpieza. Para él todo es importante, hermano, todo. A él le encantaba que su casa estuviera limpia. Mire, le voy a llevar a Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, y le voy a leer el versículo 15 y 16. Fíjese pues. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, oiga,
Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Bueno, y ahí pudiéramos seguir leyendo. Ustedes deben saber que el Señor en aquel momento dijo: tengo un problema en mi casa. El problema en mi casa es que está sucia y necesito que la limpie. Entonces el Señor escogió a ciertos hombres, levantó a ciertos hombres, hermano, y limpiaron la casa. Pero no podían reunirse si no primero la casa estaba limpia. Por eso, qué tan importante es tener un templo, una casa, un tabernáculo de reunión, de adoración, de alabanza al Señor, que esté limpia. E iniciando por el lugar santísimo, por los que estamos aquí ministrando, hermanos, en el lugar santísimo. Por eso tiene que estar limpio. Amados hermanos, los que tenemos privilegios, debemos de estar limpios. Eso lo tenemos que hacer con una autoconciencia. No pudiéramos estar sirviendo al Señor si tuviéramos dificultades, hermanos, de limpieza. Porque hay algunos que se les va juntando un poquito el polvo y nunca que se quieren limpiar. Por eso, para eso está la administración. Mire, usted no tiene que esperar para que esté demasiado negriento para venir con el pastor a ministrarse. Cuando usted sepa que se está abultando un poquito, hermano, el polvo, cuando usted sepa que hay algunas áreas que posiblemente su vestidura pasó sobre un lugar, eso ya es una banderola roja para decir: me tengo que ministrar. Porque si llegamos a esperar a que toda nuestra vestidura, oiga muy bien, esté sucia, tuviera que pasar mucho tiempo. Una administración no alcanzaría. Una hora de administración no sería suficiente. Entonces, en el momento que nosotros como pastores se nos mancha la camisa, no vamos a esperar que nos ensucie todo, hermano, el traje para poder llevar la camisa limpiada. Hay que limpiar la camisa y hay que llevarla lo más pronto posible. Entonces, miren lo que dice ahí en el versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová. Por eso los sacerdotes no es solamente los que predican, sino los que limpian la casa. Uno de los ministerios, porque usted sabe que ministerio quiere decir servicio, ¿verdad? Ministerio quiere decir servicio. Uno de los ministerios del sacerdocio es limpiar la casa. Y para eso hay que tener ojos, hermano. Ay, Dios mío. Por eso con colirio, ya ministrados. Porque el colirio lo que deja ver es claramente las cosas. Y entre ellas se va a ver la negrura. Entre ellos se va a ver lo sucio. Entonces el sacerdote, uno de los ministerios del sacerdote es que debe de limpiar la casa. Y a veces, hermano, no nos gusta limpiar la casa. Por ejemplo, hay lugares aquí, por ejemplo, que posiblemente se ensucia y que no se limpia muy a diario por la forma en que está expuesta la negrura. Por ejemplo, las esquinas, hermano, allá en donde cuesta llegar, si no hay una escalera no se puede limpiar. Pero esa es tarea del sacerdote. Tenemos que limpiar las esquinas. Por eso dice allá en Proverbios que una de las cosas de las más pequeñas, hermanos, son grandes. Y una de ellas menciona la araña. Allá, porque la araña hace sus tejidos en lugares muy difíciles de limpiar. Y allá es donde atrapa su presa. Entonces, el ministerio de sacerdocio es esto, limpiar. Entonces dice, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Oiga muy bien. Y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Entonces hay un lugar en donde hay que ir a despojarse, hermano, de todo. ¿Qué es eso? Cedrón. Y eso Cedrón quiere decir sucio. Por eso las cosas, hermano, sucias las llevaban al torrente de Cedrón. Ahí es donde ellos, hermano, depositaban. Gracias, hermano. Ahí es donde ellos
se deshacían de todo aquello de lo cual no podía estar dentro de la casa de Jehová. Ahora, ¿por qué estaba sucia la casa de Jehová? Hermano, qué responsabilidad es tener la casa de Jehová limpia. Eso es algo de lo cual nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, al Señor le gusta tener su casa limpia. Pero mire, le voy a decir qué más le gusta tener limpio. Levítico 16:19. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. Y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del santuario. Está hablando del altar. Por eso también para limpieza tiene que venir la sangre. Y la sangre de un cordero. Perfecto. Entonces ahí la esparcían. Usted sabe que 7 es número perfecto. Por eso es necesario que nosotros, cada vez que vengamos a ministrar, cada vez que tengamos ese privilegio que nos han dado, debemos de hacerlo con limpieza. Y esa responsabilidad es personal. Hermanos, los que no hemos nacido en cuna cristiana, como mi persona, hermano, no es que ejercí el catolicismo, sino que mi madre me puso en colegios católicos desde pequeño. Sí, oíamos historias bíblicas, hermano, y cánticos bíblicos, pero no habíamos llegado a entender lo que realmente era la limpieza. Y hermano, así como nosotros teníamos una vida doble, porque por un lado mundana y por otro lado cuando llegamos a la iglesia, religiosidad. Entonces era un contraste, pero el Señor decía, no, si van a habitar, si van a ministrar en el altar y en el santuario, lo tienen que limpiar. Ahora, ¿por qué? Porque había estado contaminado. Los levitas lo habían contaminado. Los levitas se habían mezclado. Los levitas habían levantado adoración, habían levantado ídolos, habían levantado alabanza para otros dioses. Entonces, hermano, qué gran responsabilidad de que la alabanza constantemente pueda levantar un perfume de adoración que es sagrado a Dios. Y eso lo tiene que hacer el sacerdote. El sacerdote, hermano, tiene que dictaminar cuáles son los cánticos que se tengan que cantar. No es solamente de agarrar, hermano, toquemos este que no lo hemos tocado hace 20 años, agarremos este porque este le gusta a los hermanos. No, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que le agrada a Dios, porque mire, últimamente, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos alabando? A Dios, que le agrade a Él. Había un perfume que el Señor le agradaba. Es más, después dijo, les voy a dar instrucciones para que hagan ese perfume. Y usted sabe muy bien que hicieron un perfume, hermano, un incienso, para poder venir delante de Dios. Entonces, también le gusta al Señor que esté limpio su ciudad, a Jerusalén. Mire qué interesante. Jerusalén. Segunda de Reyes 21:13, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén. Bueno, entonces Jerusalén también estaba contaminada. Como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, así lo iba a limpiar, iba a quedar excelente. En la línea de purificación, excelente. Entonces el Señor tiene cuidado para la limpieza. Todo, hermano, al Señor no se le puede ir algo que esté sucio. Por eso si nosotros queremos estar con Él en el reino de los cielos, nos tenemos que limpiar. No podemos entrar con manchas. Al hermano, mire, una mancha no es suciedad. Quedó manchado de la suciedad, pero con manchas no entra. Por eso al Señor le desagrada, tiene que ser blanco. Y para poder blanquear esas manchas, tiene que venir al sacerdote, porque Él es el que las puede limpiar, o por medio de Él, y sabemos que es la sangre de Cristo, nuestro Señor. Así que, hermano, es increíble la forma. Es más, mire,
cuando él le tenían que hacer los sacrificios tenían que estar limpios. Miren 2 de Crónicas capítulo 4 versículo 6. Vale, estoy armando un poquito la introducción, ya le voy a predicar. Pero 2 de Crónicas 4, 6, miren lo que dice ahí. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha, 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Al hermano, el Señor no aceptaba cualquier cosa que no estuviera limpia. Todo tenía que ser limpio, todo tenía que ser lavado. Pero el mar, oiga eso, era para los sacerdotes, ¿qué dice? Que se lavaran en él. Ah, entonces nosotros también los sacerdotes necesitamos estar limpios. Hermanos, sería ridículo que nosotros estuviéramos predicando de la limpieza y nosotros ennegrecidos, hermano. ¿Se recuerda aquel versículo que dice, cómo se ha ennegrecido el oro? Hermano, el oro tenía que dar a su esplendor la pureza, pero se había ennegrecido. Por eso nosotros como sacerdotes también tenemos que venir delante del Señor y también necesitábamos lavar. Por ejemplo, usted sabe que había un lavacro en el patio. Había un lavacro. Y en ese patio se lavaban las manos los sacerdotes, se lavaban los pies, se lavaban la cara, antes de entrar al lugar santo. Eso estaba en el atrio. Por eso cuando entraban al lugar santo tenían que entrar bien lavaditos. Mire, al Señor no tenían que lavarle los pies, pero llegó aquella mujer y ¿sabe cómo le lavó los pies? Con perfume. Por eso la adoración, mire qué interesante, hermano, la adoración también nos puede limpiar. Y eso solamente por medio de Cristo. Por eso si nos hemos ensuciado, hermano, el Señor puede volver sus manos para luego limpiarnos. Cuando el Señor se da cuenta que nosotros hemos estado sucios por largo tiempo, tiene que volver su mano para limpiarnos. A veces puede pasar mucho tiempo, hermano, y usted con esos mismos pecados, hermano, con esas mismas situaciones que lo ensucian, lo ensucian, lo ensucian. Entonces, cuando usted ve a su hijo que está constantemente sucio, le tiene que enseñar a cómo mantenerse limpio. Por eso hay situaciones que a veces vienen a nuestra vida y nosotros le preguntamos a Dios, pero Jehová, si yo vengo a la iglesia todo el tiempo, mis ofrendas, mis diezmos, sí, pero puede ser de que lo está terminando de limpiar. Porque el Señor se da cuenta de la condición que usted puede venir a la iglesia. Eso es lo que dice en Isaías. Mire. Y volveré mi mano contra ti. ¿Y qué dice? Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado cuando en muchas ocasiones nosotros tenemos que limpiar esas situaciones difíciles de nuestra vida, pero no las queremos limpiar. Yo me recuerdo que había un hermano que había estado con nosotros por algún tiempo y era fiel el hermano, pero tenía algunas condiciones bastante difíciles espirituales. Su esposa constantemente se comunicaba conmigo y había una lucha espiritual en su casa. Y yo le preguntaba a su esposa y le decía, pero mira, ¿por qué esa condición? Hermano, había momentos en que el hombre hacía unas actitudes, pero que si le cuento usted no me las creería. En una ocasión,
en una prédica, se empezó a desvestir. Pero había situaciones difíciles, hermano. Por eso le digo, si yo le contara todas estas, no las creería. Pero hablaba con su esposa, que cuáles eran las situaciones que estaban pasando con él. Hermano, y buscábamos, y buscábamos, y buscábamos, y nada. No se podía entender el porqué. Es más, había hablado hasta con otros colegas, otros amigos pastores, y les preguntaban, mira, ¿qué crees? Que posiblemente no has tenido una experiencia parecida. Hermano, y le andábamos buscando a todo. Pasó un año, hasta que se dio cuenta. Miraba pornografía. Y había sido, hermano, que la pornografía había estado por años y no la había soltado. Entonces, en muchas ocasiones nosotros podemos tener situaciones difíciles con un pecado, con una mancha. Pero si no, oiga, si no lo componemos, el Señor se da cuenta, tarde o temprano, el Señor nos va a limpiar, pero la forma que lo va a limpiar es volver su mano. Puede hacer, hermano, que usted, tal vez ahí con su hijo, con su hija, ya le ha advertido en varias ocasiones, hermano, que lave, que limpie, que ordene, y no lo hace. Entonces tiene que volver su mano para que pueda de alguna manera traer a orden la instrucción que usted está dando. Entonces muchas veces el Señor tiene que hacer eso. ¿Para qué? Para limpiarlo. Al hermano. Por ejemplo, mire pues, mire cómo podemos limpiar. Ya voy a adelantar. Ya va a aparecer por ahí, no se preocupe. Mire ahí en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Por eso hay muchas limpiezas, hermano, que no se necesita mucho esfuerzo. No, solamente se necesita una decisión, hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, se le dirige al joven, porque el joven es una de las personas, hermano, o una etapa de las cuales ellos tienen decisiones muy pobres. Es más, no tienen la madurez para hacer decisiones, pero ellos quieren hacer sus decisiones. Está comprobado que los problemas de adultos, los problemas que se dan en los 30 y 40 años, vienen desde la edad que son jóvenes. La mayoría, hermano, de las decisiones que ha tomado un joven y no las ha tomado prudentemente son los grandes problemas que tiene con los hijos en el futuro. La mayoría de los problemas de la sociedad que vive hoy las ha hecho, las ha iniciado, las ha comenzado en su adolescencia. Entonces, la forma de hacerlo es viniendo a la iglesia. Por eso nunca es exagerado venir a la iglesia. Yo por eso les digo a los hermanos, a los papás, que cuando no vienen los papás, no vienen sus hijos. Hermanos, los niños que están pequeños, ellos dependen de usted. A la medida que usted quiera venir a la iglesia, va a ser la medida de su limpieza, porque la palabra comienza a hacer un efecto interior. Porque la palabra es espíritu, lo dijimos ayer o antier. Y los niños también me están escuchando. Mire cuántos niños hay acá. Aunque se duerman, hermano, mire, más de alguna palabra se les queda. Mire, si no se duermen los adultos, ¿cómo no se van a dormir los niños? Ahora, si tuviéramos aquí un PlayStation, hermano, qué gritadera la que hubiera. Pero a los niños de todo se les queda. Ellos son esponjas. Por eso tráigalos. Nunca los vaya a poner, hermano, como tropiezo. Ay, es que viera que mi hijo cómo molestan. No importa. Es que mis hijos viera que me cuesta salir con ellos. No importa.
Porque nosotros como sacerdotes oramos, Señor, quita todo tropiezo. Por eso sus hijos no pueden ser tropiezo. No pueden ser tropiezo. Entonces venga a la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia, pastor? 3 veces a la semana. Perfecto. Si usual, yo le digo a los hermanos, si la iglesia es en la noche, si no es en la mañana. Tiene todo el día para hacer sus tareas. Todo el día. Hasta las 7:30 de la noche que usted tiene que venir y cumplir con el Señor. Cuesta. Antes de ser pastor, hermano, yo oveja. A mí también me costó. Yo iba una vez a la semana y era mucho. 3 horas en un culto, hermano. Y tanto que predicaba el pastor. Y yo con las ganas de echarme mi cigarrito. Fumaba, para que usted que no me conoció, hermano, parecía humo de motocicleta. Solo porque no salían humos por los oídos, sino por ahí también lo sacara. Pero hermano, es increíble que conforme fui añadiendo los días de la iglesia, el Señor me fue purificando. Fue una cosa tan especial. Entonces, mire pues, veamos por qué el Señor, como le interesa tanto la limpieza, pero tanto la limpieza, y le interesa mucho a usted, entonces Él tuvo que hacer una operación. Mire pues, lo que dice en Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces una de las cosas que el Señor hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo para que su sangre hoy nos limpie. Pero le hago la pregunta, ¿será que usted se quiere limpiar? No, de verdad. Le hago la pregunta, ¿se quiere limpiar usted? Porque hay algunos que no se quieren limpiar. Ay, pastor, yo no creo. Usted sí que de una vez piensa por ellos. No, porque en aquel tiempo yo tampoco me quería limpiar. Mire, me voy a poner yo ejemplo, porque si lo pongo a usted se enoja. Pero si me pongo yo me enojo. Por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo, hermano, en mi corazón, una de las cosas que me costó dejar fue el cigarro, hermano. Y otros pecaditos que, ¿para qué le voy a decir? Pero le pongo el cigarro. Hermano, pasaron casi un año y yo, mire, todavía fumarolas. Hoy lo digo con toda libertad porque es un testimonio, ¿verdad? Porque hay muchos que están batallando con vicios. Hay unos que están batallando con pecados repetitivos, porque hay pecados que son repetitivos y que pueden llegar hasta abominación delante del Señor. Entonces pasó casi un año, hermano, y yo no quería dejar ese vicio. Es más, no podía. ¿Se imagina usted yo con el gran cigarro acá, no? Hasta que un día le dije, Señor, dame las fuerzas para poder dejar este vicio. Y el Señor me ayudó. Gracias a Dios, hermano, hasta este día no he vuelto a ponerme un cigarrillo en la boca, pero eso me ensuciaba. Y ya estaba en la iglesia. Entonces, podemos estar en la iglesia, pero puede ser que haya situaciones difíciles que no podamos limpiar. Por ejemplo, miren lo que dice ahí en Joel 3:21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces, hay una limpieza. Hermano, oiga eso, es que el Señor es, hermano, es tan, pero tan preciso en su palabra, que hay sangre que está sucia. ¿De verdad, hermano? Imagínate tu sangre sucia.
¿Cómo la vamos a limpiar? ¿Cómo limpiaría usted la sangre sucia? A ver, levante la mano los que tienen sangre sucia. Hermano, ¿cómo vas a ver si está sucia? Ah, no, hermano, yo he estado aquí en la iglesia hace 40 años. No importa. Puede hacer que esté sucia. Entonces hay sangre sucia. Y el Señor la tiene que limpiar. Por eso hay genes que están en la sangre. Al hermano, esos genes la mantienen contaminada. Espérese, ahorita ya le voy a empezar a predicar un poquito ahí para que no se me vaya a dormir. Pero por ejemplo, dentro de la sangre hay genes que están activados. Oiga, son receptores y están recibiendo la maldición que viene de sus ancestros. En los genes es que se transmite la maldición. ¿Se recuerda aquel pasaje cuando habla que la maldición llega hasta la 4ª generación? ¿Sabe por dónde se va? Se va por la sangre. Es la forma de poder seguir la maldición. Es por eso que a veces, hermano, nuestros hijos son lindos, preciosos, hermano, una dádiva de Dios, un regalo de Dios, pero se va a ir evidenciando si hay maldiciones en sus genes. Porque por eso el Señor dice que va a limpiar la sangre. Por eso la única forma que puede expiar o eliminar la maldición de los padres es Santa Cena. Es tomar la sangre de Cristo. Al tomar la sangre de Cristo, empieza a quitarle la autoridad a esos genes, a esas mezclas que están en la sangre. Imagínense, hermano, que nuestros padres, nuestros abuelos se hincaban delante de ídolos. Y la idolatría tiene su recompensa. Yo no sé, su papá, su abuelo, su abuela. Le estoy hablando de mi lado. Pero por lo general en aquel entonces, hermano, se hincaban delante de ídolos. Por ejemplo, hay un ídolo allá que se llama San Simón o Maximón. Hermano, allá se le iban a doblar rodillas, hermano, a fumar el puro, a encenderle el puro, cigarro, le llevaban alcohol. Le estoy hablando de uno, hermano. Y nuestros padres hicieron pactos con ellos. Y nosotros somos los que tenemos en esa sangre contaminado, porque en la sangre se va la transfusión de la deuda. Si no lo pudo llegar a hacer el abuelo y no lo pudo llegar a hacer el padre, lo va a llegar a hacer el hijo. Pero esto es muy importante. Déjeme hablarle un poquito sobre eso. Mire, pues, le voy a hablar sobre el ADN. Un poquito. Para que usted vaya entendiendo qué es el ADN. A ver, ¿quién sabe qué es el ADN? Ahí está el hermano. Pero miremos un poquito, bien generalizado. No ese es el tema, pero nos va a ayudar a poder entender, hermano, la transfusión que viene en la sangre. Porque en la sangre puede estar el problema. En la sangre puede estar la negrura. En la sangre es donde no nos podemos despojar, hermano, de esas impurezas de las cuales estamos realizando. Pero mire lo que dice ahí. Es el ácido desoxirribonucleico, así se le llama, ADN o DNA. Es una molécula presente en casi todas nuestras células que contiene la información genética. Oiga, esta molécula posee el código que determina todas las características y el funcionamiento de un individuo. Miren lo que hace una molécula. En esa molécula está el código. En esa molécula está información. Es además la encargada de transmitir la información de lo que somos a nuestros hijos. La molécula de la herencia. Como vemos, la palabra clave es información.
Entonces el DNA, el ADN, es la información de sus papás. Eso es lo que usted tiene en su sangre. ¿Y quién era su papá? ¿Quién era su abuelo? Hermano, mire, su papá puede hacer que usted lo conozca más o menos. Era borracho, hermano, y jugador, y jugaría. Bueno. Pero ¿quién era su abuelo? Mire, yo con él casi no conviví, hermano. Sabía que era carpintero, pero a saber. ¿Y quién era su bisabuelo? Ni en foto lo conocí, hermano. ¿Y su tatarabuelo? Había tatarabuelos en aquel entonces. Sí, hermano. Hay gente que nunca ha oído. Usted no sabe qué era su tatarabuelo. ¿Qué hacía su tatarabuelo? ¿Qué tal y era brujo? ¿Qué tal y era chamán? ¿Qué tal y era tecumán? Hermano, imagínense que usted sabe muy bien que los indígenas eran politeístas, hermano. En cualquier cosa creían. ¿Verdad que nuestros ancestros eran indígenas? Claro, ahora somos inditos más bonitos, pero no dejamos de ser. Imagínense, hermano, los pecados que hacían en aquel entonces. ¿Eso dónde está? En la sangre. Es por eso que usted se parece mucho a su papá. ¿Usted quiere ver a mi papá? Míreme a mí. Así de guapo es mi papá. ¿De verdad? ¿Verdad que hay algunos que se parecen mucho a sus papás? Al hermano, pero la cara es igual. Hay algunos, ¿verdad? Reciben confirmación ahí, ay, gracias a Dios. Pensé que era el panadero, el lechero, pero media vez sacó el pelo así espinudo, hermano, como el suyo. Ese es mío. Y se pone contento, hermano. Mire, hay algunos que tienen una manchita, ¿verdad que sí? O un lunarcito. Hay algunos que hasta los años se les ve, hermano, que son herencia, cuando se les cae el pelo. Igual a tu papá. Están todos calvos, hermano. Hasta ahí se dio cuenta que era su hijo. Entonces, el ADN, la palabra clave es información. Entonces, todo está en la sangre. Hermano, porque es por eso que necesitamos tomar Santa Cena. Mire, la Santa Cena es muy importante. Hoy no es día de Santa Cena, hubiera estado bueno para una Santa Cena. Pero estoy hablando de la limpieza espiritual. Mire, las obras de la carne son unas, ya vamos a hablar sobre eso. Pero hay otra gestión muy importante, la limpieza de la sangre. Mire, hermano, la verdad que yo amo a mi papá, amo a mi mamá está aquí presente, qué bendición que esté aquí conmigo. Pero, hermano, hay cosas de mi mamá que se transmitieron a mí. 33% de la mamá, 33% del papá y 33% suyo. Imagine que en ese 33% se le fueron las mañas del papá. Igual no se ha dado cuenta que hay, por ejemplo, el alcoholismo se ha llegado a decir que ya es una enfermedad hereditaria. El alcoholismo. Imagínese que a su papá le gustó el fresco. A usted puede hacer que le llegue a gustar el fresco. Reprendemos, en el nombre de Jesús. Pero puede hacer que a su mamá le gustaba cierta cosa y en su sangre está eso, hermano. Va a haber una tendencia para quererlo hacer. Me recuerdo que había una mujer, había sido lastimada en su juventud, hermano, y decidió no ser fiel. Oiga eso. Decidió no ser fiel. Decidió que iba a ser infiel. Y fue infiel. Y tuvo varios hijos. Ya de grande se dio cuenta que su mamá también había sido infiel.
Y después se había dado cuenta que su abuela también había convivido con varias personas, pura infidelidad. Mire cómo se marcó eso. A veces solamente ser infiel, por infiel carnal, sí, habrán ocasiones sobre eso, pero muchas veces debemos de ver qué hay en la sangre. Por eso necesitamos venir delante del Señor. Mire lo que dice ahí, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Expiación quiere decir limpiar. Es limpiar. Hay que limpiar, hermano. Mire, pudiéramos hablar mucho tiempo sobre esto de la expiación de la sangre. Por eso tenía que haber sangre de un tercero. Los animalitos, hermanos, tenían que llevarse delante del sacerdote. Tenía que ser perfecto el animal. El Señor no aceptaba ningún animal que fuera imperfecto. Tenía que ser perfecto. Y la sangre de ese animal era lo que limpiaba, hermano, la impureza que había en aquellos hombres. Por eso tuvo que morir Cristo en la cruz del Calvario y su sangre tuvo que ser derramada, hermano, para que nosotros ahora tuviéramos expiación de pecados. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermanos? Si eso es digno de alabanza y de adoración. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Eso es lo que es la expiación. Es la eliminación. Mire los beneficios de una sangre purificada. Eliminación de la maldición. Eliminación de enfermedades. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Hay algunas enfermedades que vienen de los padres. Muy marcada. Ay, hermano, viera que mi abuelo murió de cáncer. Mi papá tiene cáncer. Y yo pues estoy orando para que no me dé cáncer. Ay, hermano, eso está, a veces las maldiciones dentro de la genética son fuertes. Mire, no desprecies Santa Cena. No desprecies Santa Cena. Yo ya empecé con los míos y le digo, miren hermanos, si ustedes, porque eso también lo estuvo ministrando un pastor que llegó por allá. Hermanos, vayan a pasear con la familia. Claro, no se van a ir todo el año, pero es necesario que estén para Santa Cena. Hermano, en Santa Cena no falte. Mire, y no solamente porque es Santa Cena, sino que tenemos que darle el valor a ese acto, a esa figura, porque esa figura sí es importante. Todo es importante, pues. Pero hoy estamos enfatizando en lo que es la sangre de Cristo. Eso es lo que ministramos en Santa Cena, ¿o no es eso lo que ministramos en Santa Cena? Para que esos genes, esas maldiciones que están en la sangre se rompan, hermano. En el nombre de Jesús. En el momento que entre el ADN, hermano, la información de Cristo a nuestro cuerpo, nos vamos pareciendo más a Él. ¿No están los genes de Cristo ahí? Mire los beneficios de una sangre purificada. Eliminación de la maldición. Es cuando usted toma Santa Cena. Eliminación de enfermedades. Hay enfermedades en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Disminución y eliminación de deseos carnales. Hermano, esa es otra situación que nos agobia. Esa es otra situación que nos invade. Los deseos de la carne. Eso también está dentro de nosotros. Porque son informaciones, hermano, que vienen de nuestros papás. Y si un papá de repente tenía unos deseos carnales muy fuertes y dentro de los genes, eso fue lo que pasó. Sea mujer, sea hombre, hermano. Mire, eso de los deseos carnales no se va a ver solamente en el hombre. Hay mujeres que tienen unos deseos carnales, pero increíbles.
y que muchas veces se convierten en matriarcas de las familias a causa de esos deseos carnales. Bueno, lo vas a hacer y lo vas a hacer como yo quiero. Al hermano. Lo dice con autoridad. Mire, hay mujeres que pueden seducir a un hombre, hermano. Si el hombre no está bien enraizado en la roca, de verdad. Pero la sangre de Cristo, mire eso, ministra los genes. Transformación de nuestro cuerpo. Hermano, la sangre de Cristo va transformando nuestro cuerpo. Con este cuerpo no podemos entrar al reino de los cielos. Ay, hermano, si un fosforazo se quema el dedo, hermano, se deshace, se derrite. En el reino de los cielos tenemos que entrar con otras vestiduras y con otro cuerpo. Pero los beneficios de una sangre purificada, comunión en el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde tal vez quiero dar algunos puntos. Porque cuando estamos en comunión en la iglesia, es porque empezamos a tener una sangre purificada, porque tenemos todo en común. Las personas que no le gustan, hermano, tener cosas en común, las desespera. Mire, ¿por qué hay gente que puede aguantar una movie 2 horas? O puede estar, hermano, en otro lugar más de 2 horas. Y en la iglesia nos cuesta. Por eso le explicaba hace algunos días, hay unos que salen corriendo de la iglesia. O salíamos corriendo de la iglesia. Yo salía corriendo de la iglesia, hermano, le dije, porque hermano, yo decía a las 3 horas en la iglesia, yo decía, este pastor cómo se tarda en predicar, y yo aguantando, hermano, porque quería echarme el cigarrito. Eso me desesperaba. Yo me recuerdo que llevé una invitada, mi mamá la conoce, llevé una invitada, hermano. No, me decía, no todo el tiempo. Pero un día me dijo, voy a ir, pero te voy a decir una cosa. Yo tengo que salir a fumar cada 15 minutos y no me vas a detener. ¿Te acuerdas? Le entraba un espíritu, hermano. Como 2 veces aguantó. Ya la tercera vez ya no regresó, se quedó afuera. Uno tras otro, hermano. Era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Tuvo una situación bien difícil con el esposo, hermano. Era una mujer enamorada, como usted no tiene idea. Y el esposo le fue infiel. Y la desarmó. La desarmó, hermano. Estuvo varios años sufriendo, hermano, en su alma. Por eso el desamor, hermano, el desamor tiene consecuencias. Pero miren lo que dice la sangre. 1 Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando hay sangre, la sangre de Cristo, hay purificación, pero también hay comunión. Por eso es lindo, hermano, ¿verdad? Cuando estamos todos juntos en la iglesia, qué lindo, ¿verdad? Todos estamos contentos, hermano. Todos estamos trabajando. Iglesia perfecta, no se preocupe, no hay. No hay. Porque todavía no hemos llegado a la perfección, ¿verdad que no? Usted no es perfecto, ¿verdad que no? Yo tampoco. Pero estamos caminando en camino de perfección. Ya llegaremos, hermano. Ya cuando lleguemos a la estatura de la perfección, ya no vamos a ofender a nadie. Pero mientras tanto, mientras querramos limpiar nuestra sangre, la sangre de Cristo, que es la que limpia nuestra sangre, nos va a hacer que estemos en comunión los unos con los otros. Hermano, le va a encantar estar más en la iglesia. Mire, hay algunas familias allá en Boston, hermano, que les encanta estar en la iglesia.
Ay, pastor, no sea así. Lo que pasa es que usted está predicando aquí. No, de verdad. Yo me doy cuenta. Hermanos, llegan temprano. Hacen sus privilegios, hermano, y contentos. Mire, y de que hay hermanitos que también a veces son malacates y malacaras. Mire, eso hay en todo. Pero mientras que, mire, la comunión del Señor, ahí nos vamos emparejando. Ahí nos vamos emparejando, hermano. Y eso es lo bonito. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Más o menos. 7. En 7, hermano. Le voy a hablar rapidito de esto. 7. El tiempo de la poda. 7 minutos. Entonces le empecé hablando de la limpieza. Sigo en la limpieza. Y le hablé que la sangre de Cristo es la que limpia nuestra sangre. Los genes, hermano, que no deben de estar en nuestra sangre, tienen que limpiar. Me salté ahí unos versículos, hermano, para poder llegar, pero me interesa venir a este tiempo. Porque este tiempo, el tiempo de la poda, es tiempo de limpieza. Entonces aquí voy a ser un poco más directo. A ver, ¿a quién le gusta el tiempo de la poda? ¿Ah? ¿Le gusta a usted el tiempo de la poda? ¿De verdad? Bueno, ahorita lo vamos a probar. Porque hay un tiempo de poda. Y el tiempo de poda, hermano, la mano de Jehová con el alicate. Porque tiene que haber limpieza. Entonces, veamos rapidito. Mire, pues, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Eso quiere decir que todo, hermano, lo que hacía el pueblo de Israel, el Señor le gustaba su limpieza. En el 7º año decía que no tenía que sembrar, cultivar, era descanso. Pero los 6 años tenía que sembrar y tenía que podar. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo, tenemos que saber qué es podar. A ver, ¿quién sabe qué es podar? ¿Ah? Cortar lo malo. Cortar lo que no produce. Mire qué bonito. Mire lo que dice ahí. Cortar o quitar las ramas superfluas. Pónganle atención a eso. De los árboles y de las plantas para que crezcan y se desarrollen con más vigor. Entonces hay una limpieza, mire qué bonito, que hace producir más y mejor. Pero ese tiene que ser un tiempo de poda, es un tiempo de limpieza. Entonces, ¿qué es lo que hay que quitar? Las ramas superfluas. Superfluas quiere decir que no son necesarias, que están de más. Por eso hay momentos, hermano, que hay algunas cosas que nosotros realizamos pensando que están buenas, pero las estamos haciendo de más. No son necesarias. Hay que cortarlas. Mire qué bonito. Entonces, superfluas o superfluos quiere decir innecesario. Quiere decir inútil. Quiere decir que está de más. Quiere decir sin ninguna función. Hermano, aquí pudiéramos tocar muchas cosas dentro de la iglesia. Por ejemplo, puede ser que haya algunos hermanos que estén haciendo de más. Pero puede ser que traigan cargas diferentes. Por ejemplo, hermanito, yo necesito que me limpie aquí, por favor. Muy bien, le limpié todo. Todo le limpié. Pero ¿sabe qué, hermano? Le voy a limpiar todo el techo. No, el techo ahorita no, hermano. Solo vamos a limpiar aquí. No, yo también voy a limpiar el techo. Hermano, no limpie el techo. Solo aquí limpie. Estaría bueno limpiar el techo. Pero ahorita está de más. Y a veces queremos de más.
Y no es necesario de más. Hermano, vamos a hacer esto. No, ahorita no lo vamos a hacer. ¿Pero por qué no? Ahorita no lo vamos a hacer. ¿Sabe? Eso sería como ramas superfluas que están de más. O también, hermano, por ejemplo, en la familia. Ay, mi amor, fíjate que me ofrecieron un part-time. Pero ahorita no necesitamos otro part-time. Bien, mira, pudiéramos ahorrar. Sí, pero ya no vamos a ir a la iglesia. Ah, pero solo va a ser un día. Está de más. Está de más. Pudiera ser bueno, pero está de más. Entonces hay ramas superfluas de las cuales no se necesitan. Son inútiles. Al hermano, mire, déjeme decirle que hay cosas que no necesitamos hacer de más, porque así como están, así nos embellecen. Pero la poda también embellece. Ahora mire, le voy a dar un ejemplo. Ese es usted. Mire lo que hace la poda. Allá está usted cuando era antes, mire. Para aquellos que no les gusta despeinarse, así se ve. Ahora ya se peina. Pero cuando no se peinaba, así, mire. Ah, entonces vino el tiempo de la poda. Y mire cómo se mira de bonito. Hasta sus zapatos bien lustrados. Entonces la poda embellece. Mire, el tiempo de la poda no es cualquier tiempo. El tiempo de la poda es quitar esas cosas inútiles que no sirven. Esto también es limpieza. A ver, ¿quién tiene aunque sea un jardincito chiquito? ¿Lo cuida usted o no? Hay que cuidarlo, hermano. Aunque sea, arránquele ahí, hermano, aquella hierba que aparece de la par, hermano, y le quita lo bonito a algunas flores que son bonitas. Hermano, eso es podar, pero eso también es limpiar. Mire, le voy a dar otro. Es que entre más podas, más belleza. ¡Hala, hermano, qué bonito! Lo que pasa es que el Señor, nosotros, ¿verdad? Señor, si me vas a podar, una y rapidito. Pero entre más podas, más belleza. Porque la poda da fruta, da fruto. Mire, hay 3 veces podaron ese arbolito. Mire cómo era. Mire cómo lo trabajaron. Y mire cómo terminó. Al hermano, ¿no sería eso una obra de arte? Entonces el Señor, hermano, tiene una creatividad increíble. Por eso el tiempo de la poda es muy importante, pero a veces cuando le arrancan una rama, mi hermano, que ya no es tierna, ya está muy grande, y cuando la cortan, le duele. Hoy me quitaron el trabajo. Ya no sé qué vamos a hacer, mija. Ya no podemos. Ay, el Señor va a proveer. Vámonos a la iglesia. ¿Qué? Vamos a la iglesia, vámonos a la iglesia. Perdí el trabajo. Pues por eso lo perdiste. Todo el tiempo es el trabajo número 1. Trabajo, trabajo, trabajo. Y más trabajo y trabajo. Part-time, full-time, overtime. Todo el time. Por eso, obviamente, situaciones difíciles. Y el Señor lo quiere es tener aquí que le sirva. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. El pastor ya empezó a hablar así feo. No, hermano, hay momentos en que es una realidad. El Señor nos cambia. A un hermano lo cambió ahorita de trabajo. Le pagan más. No, hermano, es que el Señor hace unas cosas extraordinarias. Entonces, mire lo que dice ahí, ramas superfluas. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás. Ahí, hermano, todos los deseos de la carne, esos son ramas superfluas, demás, inútiles.
Y ahí están las obras de la carne, hermano. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, los amonesto. Eso no son obras de la carne. Esas son ramas superfluas. Ya no las necesitamos aquí en la iglesia. Hermano, perdone, pero en la iglesia no queremos pleitos. Si usted es pleitista, espérese, le vamos a cortar esa rama. El Señor le va a poder esa rama. Algún celoso por aquí, también el Señor le va a cortar esa rama. Cuidado con la celosidad. Borrachera, envidias, hermano. Mire, le estoy hablando de las cosas que se fueran, envidia, hermano. Entonces en la iglesia hay envidias. Ay, a mí no me ponen en la alabanza y si supieran cómo yo canto. No importa. Vamos a poner a los fieles. No los que cantan mejor, hermano. Las obras de la carta. Otra rama superfluas. Hermano, la religiosidad. Ya voy corriendo porque el pastor ya. La hipocresía, el cansancio, el desánimo, la injusticia, el orgullo, la rebeldía, la ociosidad, el desamor. Hermano, esas son otras ramas que debemos de cortar. Ya no las podemos tener en la iglesia, hermano. Imagínense, hermanos, me contaba un pastor. Ay, mira, me dijo, yo no aguanto ya a este director. ¿Qué pasó? A cada rato me anda cancelando el ensayo. Hoy no hay ensayo. Está enferma mi mamá. Está enferma mi esposa. Está enferma mi suegra. Está enferma el gato. Está enferma el chucho. Hermano. Entonces me decía, todo lo cancela, todo el tiempo lo cancela. Hermano, entonces es una rama superflua. Hay que cortarlo. Hay que cortarlo. La ociosidad. Por ahí dicen que la sociedad es la madre de todos los vicios. El estar, hermano, con los pies, boca y ociosidad. Es tremendo. Mire lo que dice Ezequiel 24:13. Y si me ayuda, por favor, a ministrar el piano, vamos terminando. Ya solo le estoy leyendo, hermano. A usted le gusta la limpieza, ¿verdad? A Jehová le fascina la limpieza. Mire, lo quiere tener bien lustradito a usted. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié. Oiga lo que dice, hermano, el Señor lo limpió. Y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Entonces hay momentos en que el Señor está haciendo el llamado a la limpieza. Está haciendo el llamado, hermano, a la poda. Vengan, vamos a limpiar, vamos a limpiar. Ahorita te voy a limpiar. Y resulta, hermano, que el Señor nos limpia y de repente usted se vuelve, hermano, de regreso a la pocilga. En mi pueblo le llaman chiquero. De nuevo el chiquero. Entonces el Señor dice, yo te limpié, pero ahora te vuelves a ensuciar. ¿Sabes qué? No te vas a volver a limpiar. Es como un niño que usted limpió, es como un niño que usted le puso, hermano, su ropa limpia. Y acabándolo de limpiar y de bañar, se ensucie. Usted le dice a su niño, no te voy a limpiar. Así como estás, así te vas a ir. Porque ya te limpié y ya te bañé. Así es el Señor, hermano. Por eso le dice ahí en Ezequiel, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira, su enojo, su molestia, hermano, porque nos limpia. Por eso cuando nosotros tengamos la oportunidad de ministrarnos y poder confesar esos pecados, esas situaciones, ya no lo volvamos a hacer. Porque eso es agradable a Dios cuando estamos limpios. Amén.
Póngase de pie. Y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por la limpieza. Díganle, yo quiero ser limpio, Señor. Ayúdame. Ayúdame a ser limpio. La palabra impureza quiere decir mezcla, quiere decir cualidad de no puro. Y la palabra puro quiere decir que no hay mezcla, que no hay impurezas. Por eso debemos de permanecer puros. Debemos de permanecer limpios delante de Dios. Eso es agradable a Él. Si nosotros cada vez que venimos a un servicio